En medio de la ciudad, dentro de una quinta, se encontraba la casa donde vivían Lucas y sus padres desde siempre. Esa casa guardaba secretos que solo los años pueden guardar. Tras el fallecimiento de sus abuelos en 2020, la pandemia se los había llevado de manera abrupta y dolorosa, dejando un vacío en sus corazones y, en cierto modo, una presencia en los pasillos de la casa. Para Lucas, era más que un hogar, era una especie de enigma. Lucas era un niño especial, no podía caminar, hablar, ni escribir, pero en su mirada se podía notar un entendimiento profundo de lo que lo rodeaba. Sus padres veían en él una sensibilidad extraña, casi inquietante. Aunque no se podía comunicar como los demás, parecía captar detalles que nadie más notaba. Desde donde siempre paraba sentado, observaba los rincones polvorientos y las sombras de la casa con una intensidad silenciosa que perturbaba a sus padres. Especialmente en las noches, cuando las luces del crepúsculo llenaban la casa de un silencio profundo y un leve eco de las vidas pasadas que allí habían habitado. En la habitación donde se encontraba el ventilador y los roperos que habían contenido la ropa de sus abuelos había un espejo grande, antiguo, rodeado de polvo. El espejo tenía un magnetismo extraño. Cuando Lucas entraba a esa habitación, el espejo capturó su atención de inmediato. Sus padres lo habían ignorado, creyendo que era simplemente otra de las tantas reliquias sin valor que los abuelos habían acumulado a lo largo de sus vidas. Pero Lucas sentía algo en ese espejo, una vibración sutil que parecía resonar en su interior cada vez que lo miraba. Tenía un marco de madera crema, tallado con motivos que parecían letras de un idioma antiguo o símbolos crípticos. El cristal estaba manchado y borroso, como si mirarlo fuera una invitación a ver más allá de lo visible. Natalia se acordó que en la habitación de Lucas no había espejo, por lo cual determinó llevarlo a esa habitación. Lucas, al ver el espejo en su habitación justo en una de las esquinas, no podía apartar la vista de él. Para Lucas, el espejo era como una puerta, un umbral que esperaba a ser cruzado. Era extraño, pero Lucas sentía que ese objeto lo miraba a él tanto como él lo miraba. Y en la soledad de la noche, esa mirada se convertía en algo casi tangible. Le parecía oír susurros tenues o ver destellos en la superficie empañada. Aunque no podía compartir lo que sentía, había algo en ese espejo que le causaba una mezcla de miedo y curiosidad que no podía resistir. Su madre a veces comentaba lo mucho que el espejo recordaba a sus propios padres. Hablaba de ellos con un tono melancólico, recordando sus risas, sus historias y sus rutinas en esa misma casa. Contaba que desde que tenía uso de razón no sabía por qué nunca se habían deshecho de aquel espejo. Natalia recuerda que una vez les preguntó a sus papás sobre el espejo, solo recuerda que ambos se miraron y cambiaron de tema. Lucas observaba los gestos de su madre mientras hablaba y percibía algo extraño en su expresión, como si estuviera hablando no solo con amor, sino también con un ligero toque de aprensión, como si hubiera secretos que prefería dejar sin explorar. Pero a Lucas no lo frenaban las mismas reservas. Desde su primera mirada, había algo que lo llamaba a regresar a su habitación, como si en esos reflejos turbios habitara un misterio esperando a ser revelado. ¿Podrían los objetos realmente guardar los ecos de quienes los miraron alguna vez? ¿Era posible que sus abuelos aún estuvieran allí, observándolo desde el otro lado de ese cristal empolvado? Cada noche, mientras se apagaban las luces de la casa y solo quedaba el sonido del viento sobre los tejados, Lucas sentía que el espejo parecía cobrar vida, apenas perceptible, pero lo suficiente para hacer que su piel se estremeciera. La casa de sus abuelos se transformaba, de esta manera, en un escenario misterioso, un refugio de susurros y sombras que aguardaban en los rincones. Lucas apenas podía comprender lo que aquel espejo le deparaba, pero no podía evitar sentir que, de algún modo, el destino de sus abuelos y el suyo propio estaban entrelazados en esa habitación. Las noches en la casa tenían un encanto particular para Lucas, pero aquella tormentosa noche, la atmósfera se sentía densa, como si algo acechara en las sombras. El viento resonaba en las paredes, mientras la luz de las casas vecinas atravesaba las ventanas, iluminando fugazmente los rincones oscuros. Aquella noche, los padres de Lucas bajaron al piso inferior tras un ruido extraño que habían escuchado en la planta baja. Lucas quedó solo en su habitación en el segundo piso,
rodeado de una inquietante calma que se rompía cada vez que el viento soplaba fuerte sobre el tragaluz de la escalera a la azotea. Ante él estaba el espejo, imponente y misterioso. Aunque Lucas no podía moverse ni hablar, sentía una conexión inexplicable con ese objeto. El espejo parecía responderle, como si también estuviera vivo, reflejando su imagen con un tinte de oscuridad en la superficie, haciendo que el aire a su alrededor se sintiera más frío. Los rayos de la luz que emanaban de los focos del pasadizo iluminaban su reflejo con una intensidad casi sobrenatural, y en esos breves instantes, Lucas percibía algo extraño en su propio reflejo. Las sombras parecían moverse, distorsionando las líneas de su rostro, como si no fuera solo su imagen la que habitaba allí, sino algo más, algo oculto en lo profundo de ese cristal. Con cada segundo que pasaba, el espejo parecía captar vida. Lucas notó algo que le heló la sangre, una figura oscura y difusa estaba en el fondo del reflejo. Parecía alguien familiar, pero el contorno estaba tan difuminado que Lucas no podía identificar quién o qué era. Sin embargo, un sentimiento lo embargó, uno que había sentido antes y que de alguna manera lo conectaba con sus abuelos. Era como si el espejo los trajera de vuelta de alguna forma, como si un rastro de su presencia aún se aferrara a ese lugar. De repente, el reflejo en el espejo empezó a moverse, incluso cuando Lucas no lo hacía. La figura en el cristal movía los labios, intentando pronunciar algo que él no podía oír. Aunque Lucas no podía hablar, sintió un deseo incontrolable de comunicarse, de saber qué era lo que ese reflejo, que parecía más una sombra que una imagen, intentaba decirle. Un susurro se filtró en el aire, apenas perceptible, pero cada vez más claro y firme. Lucas parecía llamar. Aunque sin una voz que él pudiera reconocer, la fuerza de ese susurro resonó en su mente, en lo más profundo de su ser. Los padres de Lucas seguían abajo, ignorantes del extraño espectáculo que ocurría en la habitación del segundo piso, mientras él seguía atrapado en la mirada de su reflejo. El espejo parecía cobrar una nueva profundidad, como si sus ojos fueran conducidos más allá de la superficie del cristal y cayeran en un abismo oscuro, un lugar de sombras y secretos. Era como si el espejo fuera una puerta y alguien, o algo, estuviera del otro lado, llamándolo a cruzar. Cada segundo que pasaba frente a esa superficie reluciente lo atrapaba más y más, como si el espejo lo estuviera sometiendo a su voluntad. Lucas no podía escapar de esa conexión. Y así, en esa noche, frente al espejo, Lucas sintió por primera vez que su vida no era solo suya. Algo en ese reflejo oscuro y distorsionado parecía clamar por su alma, un poder que lo atraía y al mismo tiempo lo aterraba, como si estuviera a punto de traspasar un límite invisible que no debería cruzarse. El fuerte viento que inusualmente soplaba en la ciudad cesó en algún momento de la noche, pero el inquietante recuerdo del espejo se quedó con Lucas incluso después de que el amanecer tiñera la casa de un tenue resplandor. Ese día, la habitación parecía aún más sombría y el espejo parecía guardar, en su cristal oscuro, un secreto más profundo. Lucas estaba convencido de que había visto algo en el reflejo la noche anterior, algo que no era el mismo. Sin embargo, su incapacidad para expresarse le impedía contarles a sus padres lo que había sentido y visto. La tensión en su pecho, sin embargo, se volvía más intensa cada vez que miraba el espejo, como si de alguna manera supiera que ese objeto antiguo estaba conectado con él de una forma que apenas podía comprender. Esa noche, mientras la casa dormía y el silencio lo envolvía todo, Lucas se dejó llevar por un extraño sueño. En él, se encontraba frente al espejo, y en el cristal no veía su propio reflejo, sino las figuras borrosas de sus abuelos. Su abuela sonreía suavemente, aunque su expresión era extraña, mezcla de nostalgia y tristeza. Su abuelo, en cambio, parecía agitado, como si intentara advertirle algo, gesticulando con una desesperación que Lucas nunca antes había visto. Aunque él intentaba moverse o hablarles, una fuerza invisible lo retenía en el mismo lugar, observando a sus abuelos en un reflejo que parecía más real que cualquier sueño. Los rostros de sus abuelos comenzaron a desvanecerse en el espejo, pero no antes de que Lucas escuchara un susurro que parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. «No cruces, Lucas», decía la voz de su abuelo, como un eco que lo sacudió hasta el alma.
Pero antes de que pudiera entender esas palabras, el sueño se transformó en oscuridad y Lucas despertó, bañado en un sudor frío, sintiendo el corazón latirle en el pecho con fuerza. Sabía, con una certeza inexplicable, que lo que había soñado no era solo un sueño. Sus abuelos estaban intentando decirle algo. A la mañana siguiente, Lucas no podía sacarse las imágenes del espejo de la cabeza. Su reflejo en el cristal parecía más que una simple imagen, era como si sus abuelos estuvieran esperando allí, atrapados en esa dimensión que solo el espejo parecía conocer. Mientras el día avanzaba, Lucas notaba cómo los detalles del sueño se grababan con claridad en su memoria, recordándole la advertencia de su abuelo. Sin embargo, una parte de él sentía curiosidad, un deseo de volver al espejo, de encontrar alguna señal de los rostros que había visto. Una noche, el reflejo se acercó a él desde el otro lado del cristal. Lucas sintió que una voz resonaba en su mente, susurrante, llamándolo desde el otro lado. «Ven, Lucas, aquí podrás ser libre», decía la voz. Aquellas palabras lo estremecieron. Era como si el reflejo conociera sus deseos más profundos, sus pensamientos más íntimos. En ese momento, el espejo dejó de ser solo un objeto para convertirse en un umbral, una entrada a un mundo desconocido que lo seducía y prometía darle todo lo que siempre había anhelado. Lucas, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, se inclinó hacia el espejo, estirando la mano con la esperanza de tocar la superficie fría. Pero algo extraño ocurrió, el cristal comenzó a distorsionarse bajo su toque, como si el vidrio fuera líquido, invitándolo a cruzar. En ese instante, escuchó nuevamente la advertencia de su abuelo en su mente: «No cruces, Lucas». Las palabras resonaban, pero la promesa de libertad, de ser completo en ese otro mundo, era casi incontrolable. Con un último vistazo a su reflejo, Lucas se acercó más al espejo. Su propio reflejo parecía extenderle la mano, una mano que atravesaba el cristal y parecía real, tangible, ansiosa de tocarlo y guiarlo al otro lado. La conexión era tan intensa que Lucas sintió como algo en su interior cedía, como si se abriera a una energía más allá de su comprensión. El reflejo, ahora vivo y observándolo con una sonrisa, murmuró: «Ven, aquí tus sueños se harán realidad». Sin pensar más, Lucas extendió su mano, sintiendo un frío indescriptible cuando tocó el cristal. En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si una energía poderosa tirara de él. Estaba cruzando, entregándose a esa atracción prohibida. El límite entre los mundos desapareció, y Lucas entendió que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría su vida para siempre. Lucas apenas sintió la superficie del espejo cuando un estremecimiento helado recorrió su cuerpo, envolviéndolo en una sensación indescriptible. En un parpadeo, la familiaridad de su casa desapareció, y se encontró rodeado de un silencio profundo y extraño. El mundo dentro del espejo era oscuro y envuelto en una neblina espesa que distorsionaba los contornos de lo que lo rodeaba. La luz era tenue, un resplandor pálido que provenía de ningún sitio y de todas partes al mismo tiempo, y parecía filtrarse por las paredes de esa dimensión, dándole a todo un aire irreal. Como un sueño suspendido entre la realidad y el olvido. Alguien salió de las sombras, era un demonio con grandes cachos y de aspecto horrible. Este le decía: «Tienes que venir conmigo». Lucas retrocedió unos pasos. Cerró sus ojos y al volverlos a abrir la imagen de este ser había desaparecido. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Lo primero que notó fue algo impactante: en este extraño mundo, podía moverse. Las limitaciones que siempre lo habían contenido en su vida real parecían haberse desvanecido al cruzar el umbral del espejo. Su cuerpo se sentía ligero, libre. Dio un paso, luego otro, y el eco de sus pasos resonó en el vacío. La emoción y el asombro llenaron su pecho, pero, al mismo tiempo, un extraño escalofrío recorrió su piel. Aunque estaba rodeado por el poder de la movilidad, ese mundo tenía algo siniestro, como si un oscuro secreto acechara en las sombras que se movían a su alrededor. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos fue reemplazado por susurros lejanos. Eran voces que parecían venir de todas partes y, al mismo tiempo, de ninguna. En un rincón de la neblina, las figuras de sus abuelos comenzaron a tomar forma. Se veían más jóvenes,
pero sus rostros estaban marcados por una tristeza profunda y sombría. Cuando lo vieron, sus expresiones se volvieron de alarma. Su abuelo alzó la mano, señalándole que se detuviera. «Lucas, no debiste cruzar», murmuró con voz desgarrada. «Este lugar es una trampa, nada aquí es lo que parece. Este espejo fue un regalo que nos dio un ser extraño que estuvo cuando me casé con tu abuela, nunca supimos quién era ni de dónde venía, solo dejó su regalo con una tarjeta con los mismos símbolos que tiene el espejo. El espejo siempre nos pareció algo tétrico y de temor, un día lo quisimos vender, pero al tratar de bajarlo no pudimos moverlo y vimos como el espejo empezó a formar ondas en los reflejos. Esto nos asustó y decidimos ocultarlo en el cuarto. Hasta que una noche, recuerdo bien, fue un 31 de octubre, estaba solo en la casa, todos habían salido y me dio curiosidad qué había sido de ese espejo, subí a la habitación, no lo teníamos, lo descubrí y me miré en él. La sensación era indescriptible, era como una energía que recorría mi cuerpo, sentía que me llenaba de energía, como si me revitalizara. Esto pasó esa noche y luego cada vez que tenía la oportunidad de estar solo volvía a verme en el espejo. Una noche logré entrar y cruzar el umbral, fue cuando me di cuenta que era una trampa, una voz me dijo: «Aquí eres libre y tendrás todo lo que soñaste, solo que a cambio yo viviré por ti allá afuera y tú te quedarás aquí dentro». «No», grité. «Quiero salir, déjame salir», le dije a esa voz. Ella me respondió: «No puedes, solo hay una forma de dejarte ir, y es haciendo un pacto». «¿Cuál es?», pregunté. La voz me respondió: «El pacto es que tu ser más querido en el momento del ocaso de tu vida, tendrá que entrar aquí y quedarse para yo tomar su lugar afuera, cuando se dé el día que llegues a amar a alguien más que a nadie en toda tu vida. Sabré que es el elegido para entrar aquí. El día que mueras tú y tu esposa, sus almas vendrán a mi mundo aquí dentro». «Está bien, acepto», le dije. Solo pensé en salir de ahí, no me di las consecuencias. Yo tenía apenas 49 años, tu mamá era pequeña al igual que tu tío, por algún tiempo pensé que era una pesadilla, que eso nunca pasó, pero no fue así. En los años que Dios me dio de vida, me dediqué a investigar y pude crear un amuleto que pudiera destruir el pacto que tontamente hice. Lo único que lo puede vencer es el amor. Sin que te dieras cuenta puse los anillos en tu bolsillo y ahora están en tus manos. Esos anillos están cargados de puro amor, amor que le tuve siempre a tu abuela, a mis hijos, a mis nietos y a ti. En esos anillos está mi corazón lleno de amor y el de tu abuela, es lo único que no fallará. Si te concentras, sientes y vinculas los anillos con el amor que tú tienes, jamás podrá retenerte aquí y de paso liberarás nuestras almas para al fin descansar en paz. El día que mi alma salió de mi cuerpo cuando fallecí, ella vino a esta casa y luego el alma de tu abuela, desde entonces vivimos sufriendo eternamente aquí». Las palabras de su abuelo lo hicieron temblar. De pronto, el mundo alrededor pareció encogerse, y una presión invisible se hizo más palpable, como si algo oscuro estuviera observándolo, acechándolo desde las sombras. Lucas intentó acercarse a sus abuelos, pero en cuanto dio un paso, las figuras comenzaron a desvanecerse en la neblina, sus advertencias convertidas en ecos cada vez más débiles. «Recuerda lo que te dije, Lucas, antes de que sea demasiado tarde». Sintiendo el miedo arraigarse en su interior, Lucas intentó girarse y buscar el umbral de regreso, pero el paisaje a su alrededor había cambiado. El lugar que lo rodeaba ya no se parecía a la habitación, ahora era un laberinto de sombras y puertas sin fin, que se abrían en la nada y parecían extenderse hasta el infinito. Cada vez que giraba, una puerta desaparecía o un pasillo se dividía en más caminos imposibles de seguir. La confusión lo embargaba, la claridad y el control que había sentido al principio se esfumaron, reemplazados por una sensación de atrapamiento y desesperanza. A lo lejos, una figura comenzó a acercarse, emergiendo de la neblina con una calma inquietante. Era su propio reflejo, la imagen de sí mismo que lo había invitado a cruzar. Pero ahora, su otro yo tenía un brillo siniestro en los ojos, y su sonrisa estaba distorsionada, burlona. Se acercaba con lentitud, como si disfrutara de la confusión y el miedo en el rostro de Lucas. «No quería ser libre», susurró el reflejo con una voz que resonaba en el aire pesado. «Aquí, dentro del espejo, puedes tener todo eso, pero a cambio, alguien debe quedarse para mantener la conexión abierta.
Lucas retrocedió, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de la posibilidad de regresar. Con horror, entendió lo que el reflejo insinuaba. Al cruzar el umbral, había aceptado inconscientemente un pacto que su abuelo había hecho años atrás. Para salir, tendría que dejar algo atrás. Lucas sintió cómo la desesperación se aferraba a él mientras su propio reflejo lo rodeaba, esa imagen distorsionada y oscura que ahora se movía con la tranquilidad de quien tiene todas las ventajas. La extraña figura no solo reflejaba sus rasgos, parecía exudar una energía siniestra, un poder que Lucas apenas podía comprender. El reflejo sonreía, como un depredador que disfruta acechando a su presa. Y con cada palabra que susurraba, Lucas sentía que una fuerza invisible intentaba doblegar su mente, como si quisiera apoderarse de su ser. ¿No deseabas ser libre, Lucas? Aquí, nada te detiene, puedes ser como siempre soñaste, murmuraba el reflejo en un tono seductor y perturbador. Las palabras parecían deslizarse en su mente, envolviéndolo en promesas de una vida sin limitaciones. Pero Lucas sabía que, aunque esa idea era tentadora, algo más oscuro y perverso se escondía detrás de esas ofertas. En su corazón, resonaban aún las advertencias de su abuelo, no todo era lo que parecía, y lo que lo esperaba allí podía devorar su esencia. Respirando hondo, Lucas cerró los ojos un instante, luchando por recordar quién era realmente. Las promesas del reflejo parecían empaparse en su mente como un veneno que intentaba corromper sus pensamientos, pero Lucas tenía algo que su reflejo no podía entender, la conexión con sus seres queridos. El amor que lo ataba al mundo real, a sus padres y a la memoria de sus abuelos y los anillos que le dio su abuelo. Su deseo de vivir no era solo por escapar de sus limitaciones, sino por mantener viva la memoria de aquellos a quienes amaba. El reflejo, al percibir esa resistencia, frunció el ceño, y su expresión se volvió más amenazante. En ese momento, Lucas comprendió que esa figura no solo quería que él se quedara en ese mundo extraño, buscaba algo más, una posesión total. Pero él no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Aunque no podía hablar ni moverse como en el mundo real, su voluntad permanecía intacta y, con cada latido de su corazón, Lucas sentía como esa fuerza interior crecía, enfrentándose a la oscuridad que emanaba de su doble. El reflejo avanzó, extendiendo su mano como si intentara alcanzarlo, pero Lucas dio un paso atrás, visualizando en su mente el calor de su hogar, el amor de sus padres, la presencia de sus abuelos, que aún sentía cerca. Con esos pensamientos como ancla, reunió todas sus fuerzas y rechazó las tentaciones que le ofrecía su otro yo. La figura, al ver que su control comenzaba a tambalearse, lanzó una mirada de furia contenida, y Lucas sintió un último intento por arrastrarlo a la oscuridad. En un instante, comprendió lo que debía hacer. En su mente, imaginó su conexión con el mundo real, su vida fuera del espejo, y reunió toda su fuerza de voluntad para romper el vínculo que su reflejo intentaba crear. Cerró los ojos y, con un grito silencioso de determinación, empujó esa sombra fuera de su mente, rechazando el oscuro poder del reflejo. Cuando abrió los ojos, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse, la neblina se disipó, y las sombras retrocedieron, derrotadas por la fuerza de su decisión. El reflejo gritó en un silencio ensordecedor, pero Lucas ya no lo escuchaba, su voluntad era más fuerte que cualquier hechizo que ese mundo pudiera lanzar. La última visión que tuvo fue la de su propio reflejo desintegrándose en 1000 pedazos, hasta que todo quedó envuelto en una oscuridad profunda. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el mundo del espejo se desvaneció. Lucas se encontró de nuevo en la habitación, frente al antiguo espejo, donde el reflejo oscuro había desaparecido por completo. Sentía el peso de lo que había vivido, pero también el alivio de saber que había logrado escapar y que su conexión con el mundo real y sus seres queridos había sido su salvación. Lucas sacó de su bolsillo los anillos de los abuelos, miró fijamente el espejo el cual empezó a desfigurarse como la vez que pudo cruzar. Lanzó los anillos dentro del espejo y usando una sábana vieja que encontró en la habitación, cubrió el espejo por completo. Mientras lo hacía, una sensación de paz comenzó a invadir el cuarto. Lucas sintió que, de alguna manera, con cada capa de tela que colocaba, y al haberse deshecho de los anillos, el poder oscuro del espejo perdía fuerza. Unas voces como susurro podían escuchar a lo lejos.
Gracias, hijito. Lucas pudo reconocer muy tenuemente las voces de sus abuelos. Cuando terminó, el espejo estaba oculto de la vista, y la habitación parecía haber recuperado una calma inusual, como si la casa misma hubiera sentido el cierre de ese umbral oscuro. Esa noche, por primera vez en días, Lucas durmió sin sobresaltos. Ya no había susurros en su mente ni imágenes perturbadoras en sus sueños. Sus abuelos, al igual que el mundo dentro del espejo, parecían haberse desvanecido en un eco lejano, como si hubieran encontrado finalmente la paz. Sin embargo, Lucas comprendía que ese objeto nunca podría ser destruido completamente. El espejo guardaba secretos antiguos que eran imposibles de erradicar. Todo lo que podía hacer era mantenerlo sellado, oculto de aquellos que, como él, podrían verse atraídos por su promesa ilusoria. Al día siguiente, Lucas logró comunicarse con sus padres mediante señas, convenciéndolos de que llevaran el espejo a otro lado, lejos de cualquier mirada curiosa. Sus padres, extrañados, pero sin cuestionar demasiado, accedieron a su pedido, pues pensaban que el espejo solo traía recuerdos dolorosos de sus abuelos. Entre los tres, bajaron el pesado espejo al sótano y lo colocaron en una esquina oscura, donde nadie pudiera tropezarse con él. Finalmente, Lucas cubrió la tela con una capa más de polvo y algunos objetos olvidados, como si el tiempo mismo ayudara a ocultar esa presencia oscura. Sabía que el espejo seguiría allí, pero ya no temía. Comprendía ahora la importancia de su elección y el poder de su propia voluntad. Había ganado la batalla y, aunque el peligro seguía latente, se sentía seguro de que, mientras el espejo permaneciera sellado y oculto, el umbral prohibido al más allá quedaría cerrado. Con el tiempo, Lucas fue recuperando la paz en su vida diaria. La experiencia había cambiado su forma de ver el mundo, fortalecido su espíritu y, aunque no podía expresar en palabras lo que había ocurrido, sabía que algo dentro de él había despertado. Aquel viaje a través del espejo le había mostrado que las limitaciones físicas no definen la verdadera fuerza de una persona, es la voluntad lo que determina quiénes somos y lo que podemos lograr. Desde entonces, Lucas nunca volvió a acercarse al espejo, y los días en la vieja casa de sus abuelos continuaron, envueltos en una tranquilidad nueva y profunda. A partir de ahora, cuando te mires a un espejo y sientas algo extraño, tal vez no seas tú en tu reflejo, sino tu demonio mejor guardado.